gusto saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real, para dialogar en esta ocasión con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, a quien agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Por volver a hablar después de unos cuantos años ya. Era senador en aquel momento. Y fue diputado, Sí, senador. puede ser, no me acuerdo bien, pero en el legislativo estaba. Estaba en el legislativo, sí. Y fue candidato a la intendencia también 2005. por Montevideo. 2005. Que uno, imagínate una cosa bien difícil, ¿no? Era el primer gobierno del Frente Amplio, había asumido hacía pocos días. Claro. Así que, pero bueno, yo soy de los que creo que cuando uno integra un partido es acreedor de ese partido. Es decir, nadie tiene una responsabilidad por su brillantez o lo que fuera. Podrá ser muy brillante, podrá ser muy trabajador, pero si no hay un continente que empuja y que ayuda, entonces uno no tiene derecho a negar la colaboración del partido. Yo lo considero así. ¿Wilsonista? Totalmente. Empezó en Por la Patria. ¿Perdón? Y empezó en Por la Patria. Sí, claro. De muy gurí, a los 16 años, yo estaba en cuarto de bachillerato, cumplí 60 la semana pasada. Así que tengo 44 años de militancia en el partido. Y empecé a los 16 años a militar en la dictadura, ¿no? En el 79. Y de aquel momento enamorado de la figura de Wilson, era un faro, un foco, a pesar de que yo lo conocí recién personalmente en el 83, ¿no? Wilson estaba en el exilio. Pero aquello de los cassettes, de las cartas, de la militancia por la libertad, nos comprometió mucho, marcó una generación. Yo siempre digo, ahí el ser nacionalista incluye agregar sensibilidades, así como hay queridísimos compañeros y un herrerismo muy fuerte y con esa impronta de doctor Luis Alberto de Herrera, hay una sensibilidad wilsonista. ¿Hay wilsonismo en el Partido Nacional todavía? Sí, claro. Y es un wilsonismo que tiene una penetración en todo el partido. Como hay, en la agrupación nuestra, en el Espacio 40, en el Espacio País, que tenemos una impronta wilsonista muy clara. Tenemos queridísimos compañeros que nos han enriquecido con su perspectiva herrerista. Pero vamos a ser claros, quienes nos formamos junto a Wilson, o quienes se formaron, o quienes siguen la tradición herrerista, es una tradición que agrega, pero hay generaciones de nacionalistas que son blancos, o que son saravistas, o que ingresaron al partido, votan al partido atraídos, yo que sé, por la figura de Luis, del presidente en su momento. Me parece que no hay que encerrarse en clasificaciones que para quienes las tenemos son muy de afecto, muy adentro nuestro del alma, porque estamos en el siglo XXI y nos enriquecemos de muchas sensibilidades y muchas orientaciones. Mi cuna es la del wilsonismo y me he identificado toda la vida con él. Y ahora ministro de Defensa Nacional. ¿Pensaba que el cargo iba a ser así cuando presidía en el Parlamento las comisiones de Defensa Nacional, tanto en diputados como en Senado? Obviamente que el Ejecutivo enseña mucho, porque yo tenía una trayectoria en el Legislativo y me dediqué muchos años a la Defensa Nacional. Creo que fueron 15 años integrando las comisiones, tanto en diputado como en el Senado, y eso me llevó a conocer a las Fuerzas Armadas, a conocer su trabajo, su profesionalismo, lo que le aportan al país, lo que le sirven al país en términos de servicio. Y por supuesto que después eso es la visión que uno tiene desde el legislativo, desde la discusión. Yo recorrí mucho, desde el primer momento. Cuando entré a las comisiones de defensa no tenía más pálida idea. Claro. Entré en el 2005. En 2005 diputado. El 2005. Y no tenía ni idea, pero me pareció y ese fue el razonamiento que, la verdad que cuando planteé en la bancada de mi partido, salíamos justo de la elección municipal, y el partido dijo, el primero que elige es Javier. Y en el Parlamento hay como tú que fuiste cronista parlamentario muchos años, hay como un ranking no escrito de las comisiones. Claro. Las comisiones son el espejo de los ministerios. Pero hay un ranking. Entonces uno sabe que relaciones internacionales, constitución y códigos, presupuesto, hacienda, ganadería, son de las que están en primeros lugares. Defensa está del otro lado del dobladillo. Y cuando me tocó elegir a mí primero, yo dije defensa. Tú me mirás y dijeron, enloqueció. ¿Cómo defensa si tenés para elegir las más importantes? Y mi razonamiento fue que es institucional. Si un partido como el nuestro, estoy hablando del 2005, si un partido como el nuestro, que es un partido de gobierno, por más que hayamos gobernado poco, porque
en aquel momento eran 20 años de gobierno por ahí. Si no conocemos a las Fuerzas Armadas, que es la principal institución del país, entendamos que el Uruguay, como decía Wilson, es heredero de la patria en armas. Claro. Artigas crea el ejército, es nuestro primer soldado. Entonces, ¿cómo puede un partido de gobierno aspirar a renovar su responsabilidad en el gobierno si no conoce a una de sus principales instituciones, las fundacionales? Sería medio ilógico. Entonces me dediqué a trabajar allí y bueno, después cuando me enfrenté a la responsabilidad, cuando el presidente me pide que me haga cargo del ministerio, obviamente había un trabajo previo, un conocimiento previo, pero la tarea ejecutiva es bien diferente. Porque aparte, por más que uno conozca, nunca conoce todo, porque yo soy un civil, me hice en otros ámbitos, pero por más que uno conozca, cuando está en el ministerio, la Constitución le da una responsabilidad muy importante, que es el presidente de la República y el ministro integrar el mando superior de las Fuerzas Armadas. Es decir, se hace responsable políticamente de las fuerzas, que eso no pasa en el Parlamento, obviamente, que es básicamente un organismo de contralor. Así que un proceso de conocimiento acumulado, pero también una novedad en lo que significa la tarea ejecutiva. ¿Y qué Fuerzas Armadas tenemos hoy? Porque en 2005, cuando usted estaba en Comisión de Defensa, estaba prácticamente la imagen de que los milicos estaban en el cuartel tomando mate. Yo me encontré con dos circunstancias. Primero, algo ratificatorio, o las dos cosas ratificatorias. Primero, con grandes profesionales. Nuestros soldados, en toda la jerarquía, ¿no? Desde el más experiente de los comandantes hasta el último de los soldados en un cuartel, en una unidad. Todos ellos tienen una profesionalidad muy importante. Tanto es así, pero no, que lo diga yo puede sonar, bueno, lo dice puede ser el ministro, pero bueno, vale que lo reconozca yo, que lo sé yo, pero aparte que es lo que me dicen, por ejemplo, los embajadores, cuando van a visitarme, o Naciones Unidas, que dicen, miren, la verdad que las Fuerzas Armadas uruguayas son líderes. En las misiones de paz, el primer país que reconocen es Uruguay, y lo primero que dicen los embajadores, vengo a felicitarlo, no a usted, al país, por las Fuerzas Armadas que tienen, porque son garantía de protección de los derechos humanos, son garantía de proteger la integralidad de las personas, de ejercer con profesión y con conocimiento las destrezas de las Fuerzas Armadas, aún sabiendo que la segunda parte, que su equipamiento, que sus recursos tecnológicos son pocos y aparte algunos de ellos muy viejos. Es decir, yo digo algo que quizás va en contra del deber ser o la deontología de un soldado. A pesar que el soldado es un profesional de las armas, y eso sí es así, y de la guerra, nuestros soldados son profesionales en hacer la paz. Y eso es lo que el mundo mira de nuestro país en un lugar relativamente chico, relativamente, ¿no? Porque tenemos dos hermanos muy grandes, dos países muy grandes, pero dice, estos soldados, este país, Uruguay, esa bandera que llevan en su brazo, representa valores muy importantes. Por eso me encontré con eso y me encontré con carencias muy importantes en el material. Usted sabe, hace muy pocas horas atrás anunciamos algo muy importante que hace 20 años que el Uruguay está intentando tener, que son patrulleros oceánicos. Ministro, ¿vamos a hacer una pausa? Claro. Y hablamos en profundidad de este punto. Claro, porque se amplió el mar territorial uruguayo, pero sin embargo la vigilancia allí no se puede hacer efectiva. Con todo gusto. Hacemos una breve pausa y continuamos dialogando con el ministro García. Con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Ministro, usted hacía mención a la compra de dos lanchas patrulleras oceánicas. Son buques, son de casi 90 metros de largo, de eslora, ¿no? Son buques importantes.
Cuando te decía en el bloque anterior, cuando Sosa asumimos, el grado de desinversión en las Fuerzas Armadas era el límite crítico. La Armada tenía barcos, quedan todavía algunos, de 60 años, que prácticamente no navegan. Son la mayoría fierros viejos. Entonces, así no se puede cuidar y cumplir una misión que es clave en el Uruguay. De todas las fuerzas, estamos hablando de la Armada, cuidar nuestros recursos naturales en el mar. Tenemos un país que tiene más mar que tierra. Sin embargo, es normal, obviamente es una perogrullera lo que estoy diciendo, que uno vea patrulleros en una ciudad, pero tenemos un Uruguay que es más marítimo, la pradera azul, como llaman los marinos, que es más grande que la pradera verde. Ahora, hacemos seguridad en el territorio, pero descuidábamos por falta de medios, ¿no? Sí. Un lugar uruguayo, tan uruguayo como la tierra, que es más grande. Y solo se puede cuidar la soberanía, nuestros recursos naturales, la pesca. La pesca es trabajo de los uruguayos, es riqueza suya, de los televidentes, de todos. Y nos la roban muchas veces porque no se custodia el mar nadando, por muy buenos marinos militares que tengamos. Hay que estar con barcos. Entonces empezamos un proceso de modernización que nos habíamos comprometido en la campaña electoral. Y a pesar de todas las dificultades que pasó el país, vaya, ¿no? Pandemia y todo lo que vino después, crisis hídrica, etcétera, el presidente de la República asumió el compromiso que teníamos porque es la seguridad y la defensa del país, es su seguridad la de la audiencia y nuestras riquezas. Trajimos 3 buques patrulleros fluviales de Estados Unidos que nosotros modernizamos o que lo invertimos para ponerlo a punto, muy, muy modernos. 2 buques ahora OPV, patrulleros oceánicos, son buques oceánicos muy importantes. Va a venir un buque de Corea que el gobierno de Corea le dona a Uruguay, nosotros nos hacemos cargo de traerlo. Estamos en el proceso de adquirir un buque oceanográfico del 2015. Uruguay no tiene un buque oceanográfico, Aurelio Yarvide no navega porque está viejo y cuesta caro. Entonces la Armada dijo, bueno, a ver, en vez de ir invirtiendo en un buque viejo, vamos a usar esa plata que estaba destinada a ponerlo a punto para comprar uno que tenga mejor equipamiento, que tenga mejores equipos, más posibilidades. ¿Para qué? Para que la Armada, los científicos de la Universidad de la República, estuvimos hablando con el rector de la universidad también, puedan hacer sus trabajos y nosotros mapear nuestro mar. A ver si tú te acordás, cuando el accidente del San Jorge, ¿no? Un desastre ecológico. ¿Y cuál fue la causa? Que ese barco navegando no sabía que había una punta de roca que justo estaba por donde pasó. Rompió el barco, petróleo el desastre ecológico. Bueno, para eso hay que tener lo que los marinos militares llaman las vías de navegación seguras, los corredores seguros. Y eso se hace con barcos que van mapeando permanentemente, porque obviamente el fondo va cambiando, que van mapeando y van permitiendo que haya corredores seguros para el tránsito, para la navegación, obviamente que es comercio, turismo, riqueza. Bueno, vamos a tener un buque oceanográfico si todo marcha bien y podemos continuar bien las adquisiciones. Acaba de llegar un buque de Alemania donado por una organización privada para hacer búsqueda y rescate. En fin, estamos en pleno proceso y vamos a cumplir como corresponde con aquello que nos comprometimos. Quedan cosas por hacer, muchas todavía. Ministro, la compra de estos dos buques tuvo algunos cuestionamientos y ahora cuestionan por qué se eligió esta empresa, que hasta algunos informes hablan de la empresa española que está al borde de la quiebra. A ver, ¿cómo es cuestionamientos... Siempre va a haber. Sí, no, pero fíjate tú, yo decía que había un gran proceso de desinversión, ¿no? Cuando nosotros asumimos el gobierno, tenemos a la Fuerza Aérea y empezamos por la Fuerza Aérea, una parte de la Fuerza Aérea que es el transporte. ¿Qué compramos? 2 Hércules al gobierno de España, ahora normalmente es a España. 2 Hércules al gobierno de España. Tú sos testigo. Me interpelaron, me interpelaron y las críticas que me hicieron. ¿Para qué están? No sirven. Bueno, has visto tú durante la pandemia, con las vacunas, con los CTI, los traslados a la Antártida, y ahora la repatriación de uruguayos en la guerra allí en Medio Oriente. Si uno se cede, porque la responsabilidad de gobernar es hacerse cargo, cumplir los compromisos. A nosotros nos votaron con un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, en el capítulo de defensa, decía, entre otras cosas, modernizar las Fuerzas Armadas. Y después decía algo de lo salarial, que si te parece, pues hablamos también. Sí. Modernizar y adquirir equipamiento. Entonces, no es que si uno cede, le está haciendo caso a una presión, pero está desconociendo la voluntad popular. Y la voluntad popular del Uruguay dijo, a las Fuerzas Armadas hay que equiparlas. Bueno, después con los Hércules de Torres dijeron cuando se acallaron las voces, porque
insostenible. El Uruguay siempre tuvo este tipo, siempre no, desde hace muchos años atrás, este tipo de aviones. Lo único que los anteriores ya estaban muy viejos, y adquirimos esto con mayor autonomía, modernidad, etcétera. Y después los buques oceánicos. ¿Sabes con qué terminamos el viernes pasado cuando firmamos el contrato? Con 20 años de frustraciones. En el 2004 fue la primera vez que la Armada dijo que necesitaba patrulleros para custodiar nuestro mar. Y pasaron 20 años. Los mismos barcos que estaban en el 2004 siguen estando hoy 20 años más viejos. Así que si era crítico en el 2004, en el 2024, que va a ser dentro de pocas horas, ni te cuento. Y 20 años de frustraciones porque se abrían llamados, se cerraban. Y la verdad que yo creo, fíjate tú, en el 2014, 10 años y 2 años después de 2004, hubo una declaración del Senado de la República, unánime. El Partido Nacional estaba en la oposición, el Frente Amplio gobernaba. Pero fue una declaración unánime, muy buena declaración. Todo el sistema político le dijo al gobierno de aquel momento: compren patrulleros oceánicos, que se llaman OPB, ¿no? La sigla. OPB, cómprenlos porque los necesitamos imperiosamente. Tanto necesitamos que no es fácil conseguir la unanimidad del Senado, ¿no? Y pasaron 10 años y se siguió sin comprar, no importa lo de atrás. Entonces, ¿qué asumimos? Si era importante en el 2014 y todo el sistema político está de manifiesto que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y por qué no se progresaba? Bueno, uno vaya a saber. Lo que yo puedo decir es que seguramente hubo algo que fue mucho más poderoso, mira tú, más poderoso que la voluntad política de todo el sistema político, que fueron presiones empresariales, legítimas, porque cada uno quiere colocar lo suyo, ¿no? Está bien, es una empresa, sí, eso, lucrar legítimamente, ¿no? Eso yo no. Pero no puede ser que los intereses de una empresa o de 2 empresas o de 10 empresas sean más importantes que su interés y el interés del Uruguay. Es decir, lo que hay que jerarquizar son los intereses nacionales. Nosotros jerarquizamos los intereses nacionales, dijimos hay que terminar con las frustraciones y hay que tener nuevamente una armada que cumpla su misión, que para eso existe, ¿no? Para eso es heredera de Artigas, y Artigas creó las Fuerzas Armadas, ¿no? Fue nuestro primer soldado. Así que hicimos todos los procesos, una cosa muy linda, yo creo que muy destacable, cambio el término. El embajador de España estuvo presente a la firma del contrato. Es España, el representante del Estado español, que dice, acá estoy. Y hoy, la semana pasada, también ese día, participó, fue el aniversario, no se acuerdo, el almuerzo de fin de año de la Cámara Española de Comercio, y el embajador dijo una cosa muy significativa, dijo: España pasa a ser el primer proveedor en materia de defensa para el Uruguay, los Hércules, claro, las OPB, un astillero de 107 años, no es nuevo, ¿no? Tiene trayectoria y pico. Y está diciendo que hay garantía del gobierno español, entonces en lo que el gobierno español remitió una carta hace ya 2 o 3 meses, cuando estamos en pleno proceso, diciendo que era un proveedor había sido, no sé si decía el Ministerio de Seguridad y Defensa de España, y que era, los términos que usaba, seguro y confiable. Creo que esos fueron los 2 términos que dice en la carta, pero el concepto era ese. Son desde cero que se están armando. Sí, 0 ¿no? kilómetros. ¿Y que no tiene que la Armada no tiene buques 0 kilómetros. Claro. ¿Pero qué garantiza eso? Garantiza proyección de la inversión. ¿Cuántas décadas vamos a estar con estos barcos que por ser 0 kilómetros? Nosotros estamos acostumbrados, y es un instrumento que no lo desechamos, nosotros lo usamos, en comprar de segunda o tercera mano, medio calafateado, para poder acceder a ellos. Y los hacíamos llegar como ahora, que es de 60 años. Pero el país, porque aparte es una inversión que también reditúa. ¿En qué sentido? En que si usted tiene un buque, hace una inversión, lo va a tener que mantener menos, o mejor dicho, va a invertir menos para el mantenimiento porque es más nuevo. Así que por ese lado también ahorra recursos que iba a utilizar para mantener barcos viejos, comprando los nuevos y dándole larga vida. ¿Cuándo estarían llegando, ministro? Después, el contrato establece, después que se concretan todas las características de la entrada en vigencia del contrato, porque a partir de la firma de hoy hay un tiempo perentorio para que ambas partes, compradora y vendedora, establezcan requisitos que establece el contrato. Una vez que esos requisitos, un tiempo perentorio, son cumplidos, a partir de ese momento, que son, no sé, creo que son 45, 60 días, a partir de ese momento son 18 meses para el primer buque, 12 meses más para el segundo buque.
Hacemos una pausa, seguimos hablando un poco más del tema Fuerzas Es el Armadas. capitán de este barco. Fuerza Aérea, preferiría de avión mejor, de barco no me lleva mucho. Fuerza Aérea, por ejemplo, que se enfrenta también desde tiempo a preparar gente que la ¿Hablamos gente ahora? se la lleva. Enseguida la pausa. Ok. Continuamos dialogando entonces con el ministro. Falta, ¿no? Las tres fuerzas tienen primero la característica que decía recién, la profesionalidad. Son 26.000, números redondos más o menos, ¿no? Efectivos, de diferentes escalafones, pero básicamente de combate, así que los profesionales. Y cumplen tareas que ya cumplían, pero que le agregamos más. Por ejemplo, cuando iniciamos el periodo de gobierno, todo lo que fue la responsabilidad de la frontera, del patrullaje frontera, que es una ley que se había votado en el 2018, pero nunca se había aplicado, y nosotros la pusimos en aplicación en 15 días, en el 2020. ¿Dio resultado? Totalmente. Primero porque el Estado uruguayo, las Fuerzas Armadas están presentes en lugares territoriales donde nunca el Estado había estado presente. Tenemos una frontera con Brasil de más de 1.000 kilómetros, que son 1.300 kilómetros. Hay lugares en la parte seca que usted está con un pie en Uruguay y un pie en Brasil, en el medio de la nada. Significó, no era el objetivo, porque el objetivo era seguridad, y por eso nosotros tenemos 20 kilómetros, la ley le da 20. Brasil hay una legislación similar, pero más extensa para las Fuerzas Armadas, para la frontera. No era el objetivo original, pero cayó la pandemia. Y allí el trabajo de las Fuerzas Armadas fue vital. En los controles migratorios, evitar que hubiera ingresos irregulares al país, porque podía significar ingresos de gente contagiada o que en malas condiciones. En fin, todo el trabajo de frontera, más todo el trabajo que se hace, yo estoy hablando de las tareas secundarias, ¿no? Le hago un paréntesis en sí. el tema de frontera, porque estuvo acá Manini Ríos y propone que las Fuerzas Armadas en la frontera combatan el narcotráfico. Bueno, ¿Está dentro de los papeles? Está dentro de lo que establece la ley. La ley le otorga, ley 19.677, la ley le otorga a las Fuerzas Armadas jurisdicción sobre 20 kilómetros de frontera, que se agrega a la policía y a los organismos que trabajan en la frontera. No es que entra la Fuerza Armada y sale la policía, se agrega. Y ahí pueden intervenir en cualquier eventual delito. Obviamente que las fronteras, las nuestras y las del mundo, están muy vinculadas a un tipo de delito, que es el crimen organizado. Puede ser el narcotráfico, puede ser el gran contrabando o el abigeato también. Es decir, puede haber diferentes delitos y nuestras Fuerzas Armadas tienen amparo legal para intervenir y al mismo tiempo y después dar cuenta a la institución, si es contrabando, la aduana, gran contrabando, no el quilero, digamos, no, el gran contrabando, o a la fiscalía en el caso y de hecho se ha trabajado en estos 4 años impidiendo más de 3.000 o 3.500 ingresos irregulares, se han incautado drogas, armas. El abigeato fue una presencia muy importante en coordinación con la policía. Es decir, obviamente que es una tarea nueva, no la hacían las Fuerzas Armadas, y por lo tanto hay todo un proceso de aprendizaje que todos estamos haciendo ante una tarea nueva, pero que se hizo y se está haciendo muy bien. Y ahí lo llevo la Fuerza Aérea, porque la semana pasada una avioneta tiró droga, dicen que es bastante habitual la circunstancia, o por lo menos seguida. ¿Ahí qué pasa con temas radares y con el tema, tenemos la ley de derribo? Pero en materia civil nosotros aumentamos en la radarización mucho lo que había. ¿Por qué? Porque primero cuando nosotros asumimos había un solo radar y que estaba sin contrato y sin mantenimiento y se cayó a los pocos meses. Nosotros hicimos un contrato de mantenimiento, así que ahora funciona, hay que se hace el servicio cuando hay que hacer, está todo en contrato. Trajimos un radar de España que arrendamos en su momento para hacer de backup, para ayudar. Luego le incluimos al concesionario del aeropuerto que tomó una red de aeropuertos internacionales que en Durazno como condición se agregaron un nuevo radar que suplió un ya absolutamente no funcionante radar que había allí y otros esquemas. Y en materia militar está el radar móvil y el radar de Santa Clara. ¿Qué pasa? Y esto es algo que te lo enseñan uno de los especialistas. ¿Cómo funciona un radar? Un radar funciona como un cono invertido. Va abriendo su capacidad de rastreo cuanto más alto vuela el avión. Cuando más bajo vuela el avión,
la posibilidad de rastreo es muy poca porque se tiende a un punto. Y es lo que hacen muchas veces el crimen organizado. Vuelan prácticamente, digo, a ras de suelo para no ser captados. ¿Ah? Hay tecnologías que lo logran en algunos países del mundo, absolutamente por ahora inaccesibles para el Uruguay. Entonces, se trabaja mucho ahí en intercambio de información con la Fuerza Aérea Brasileña, con la Fuerza Aérea Argentina, con nuestras capacidades propias. Tenemos, así como empezamos con los aviones Hércules, que son aviones de transporte, tenemos una carencia en aviones de vuelo avanzado y también lo que habitualmente se llama aviones caza, ¿no? Estamos hablando de plataformas que valen un dineral, ¿no? Entonces, a ver, empezamos un proceso, la Fuerza Aérea con los Hércules, la Armada, lo que le dije, tenemos que tener claro que un país, una sociedad es como su familia, la mía. Hay muchos requerimientos, claro, pero hay que tomar prioridades porque no da para todo, ¿no? Entonces, pero aún sabiendo que teníamos limitaciones, el presidente de la República dijo en materia, por ejemplo, de Armada, hay que trabajar, en materia de Fuerza Aérea estamos trabajando, pero vuelvo a reiterar, son cifras muy importantes, ¿no? ¿Y en qué otro lugar invertimos? Lo dije al pasar en el primer bloque. Temas salarios. Así es. Salarios militares, los soldados, los funcionarios públicos más postergados de la administración, que yo creo que hubo mucha postergación porque hay mucho prejuicio ideológico con respecto a las Fuerzas Armadas. Bueno, hay en algunos sectores. A nivel de la izquierda, fundamentalmente. Sí, y quedan todavía, ¿no? Porque cada tanto aparece aquello de eliminar las Fuerzas Armadas, eliminar los liceos militares, eso de ahora nomás, ¿no? Cada tanto aparecen. Y esos son prejuicios, ¿no? Eso sí, cuando esos mismos sectores gobernaron, y las papas queman y viene la inundación, el tornado, yo lo primero golpean la puerta de los cuarteles. Es decir, los prejuicios son selectivos. Cuando estoy en el gobierno, lo necesito, se me olvidan los prejuicios. Cierro el paréntesis. Entonces, hicimos un proceso de recuperación salarial que también nos comprometimos en campaña electoral y está en nuestro programa de gobierno de jerarquización del salario. Y está muy bien respaldo político e institucional, que fue lo que le dimos. Ante tanto prejuicio dijimos, estas son las Fuerzas Armadas del país y los soldados de la patria. Y hay que respaldarlos. Pero aparte no alcanza con eso, también hay que llenar la olla, ¿no? Y entonces hicimos un proceso, fíjese, creo que anduvo la recuperación salarial real, entre un 12 y un 15% de los soldados en el primer grado, no más abajo de todo el escalafón militar. Y así fue en degradé hasta el grado de capitán, que creo que anduvo en el 4 o 5% de aumento real. Obviamente, me podía preguntar, ¿y le alcanza eso? Bueno, nunca alcanza, ¿no? Porque el atraso es grande, pero porque achicamos. Es muy bajo el sueldo, pero te voy a dar un dato. Cuando nosotros asumimos el gobierno, la diferencia de salario, la brecha de salario, entre un funcionario administrativo de cualquier ministerio, el día que cobraba su primer recibo de sueldo, con un soldado el día que cobraba su primer recibo de sueldo, era casi 40% de diferencia. Ganaba 40% más un administrativo de cualquier ministerio que un soldado al ingreso. Hoy esa brecha se disminuyó prácticamente a la mitad. Existe la brecha, pero ya no es 40, es 20 o 22%. Ministro, brevemente, usted habla de los prejuicios aún hoy. El exdiputado Puig, del MPP, dijo en su momento que había en los liceos militares tortura sistemática. Práctica sistemática de tortura. Una barbaridad. Usted dijo que le iba a... Sí, lo hicimos. ¿Lo hizo ya? Lo hicimos, esperamos un tiempo prudencial, 10 días, a ver si fue fruto de un error y se corregía se rectificaba, pero no hubo rectificación. Y es una barbaridad, porque eso significa práctica sistemática de tortura, como método disciplinario. Claro. Eso hubiera significado que estamos hablando aparte de un liceo, son menores de edad, ¿no? Estamos hablando de que las autoridades, los docentes, cometen un delito sistemáticamente, que tortura, que violan los derechos humanos. Pero aparte hubiera significado que los padres avalan eso, porque acá nos enteramos de todo. Así que torturan a los hijos, no pasan, los padres son corresponsables, no dicen nada, son cómplices. Y obviamente las autoridades políticas, pero yo tengo cuero duro, yo me la banco. Lo que no voy a permitir es que se diga, se acuse, porque no es una opinión. Uno puede opinar, como opinan, de que hay que sacar los liceos militares. Y eso es una discusión política, y el debate va por otro lado. Ahora, acusar de un delito aberrante y grave, es otra cosa. Y ahí hay que asumir la responsabilidad. Y por lo tanto hicimos la denuncia en Fiscalía. Así que habrá que esperar a Fiscalía cómo procede. Como sea. Ministro, dentro de los temas que están allí está el proyecto de ley que va a tratar ahora diputados, que ya aprobó Senado,
con referencia a lo que es los archivos de la dictadura. Hacemos una pausa y hablamos enseguida de eso. Ministro, los archivos del pasado reciente, de la dictadura, el proyecto de ley habilita que se pueda dar a conocer, sin embargo, es cuestionado por la izquierda esto. ¿Qué garantías hay? Me llama mucho la atención el cuestionamiento, porque usted escuchó como yo tantas veces verdad y justicia. Ahora, cuando decimos no solo verdad, sino toda la verdad, no, espere, tanto no. Si es verdad, es toda la verdad. Y no hay forma de llegar a toda la verdad en ningún ámbito de la vida si no se tiene toda la información. Y nadie tiene derecho a tener más derecho que cualquiera de los uruguayos, un puñadito de gente, a decir qué se puede leer y qué no se puede leer. Es como si hubieran democracias censuradores, que le dicen a usted, Guillermo, a la audiencia, no, mire, estos documentos usted no los puede leer. Esto lo leemos a algunos historiadores o algún periodista, lo que fuera, un grupito. No, pues yo estoy grandecito y tengo derecho a saber. Después con la información que recibo veo qué razonamiento hago, pero es toda la verdad. Pero sí, ¿No es de recibo para usted el hecho de que se diga que hay información allí que fue sacada por tortura, por ejemplo? Pero puede llegar a comprometer. Derecho tiene, pero lo que tiene que hacer es leer el proyecto de ley, porque el proyecto de ley expresamente dice que no. Dice que obviamente se va a proteger la dignidad de las personas porque se refiere a otros proyectos de ley en ese sentido, pero que no se utilice eso que debe ser en los archivos algo muy menor, porque de los que hemos conocido públicamente, nosotros en el Ministerio de Defensa obtuvimos unos archivos y los publicamos en 72 horas en la página web para que lo leyera usted y todo lo que quisiera. Si no lo quiere leer, no lo lea, pero está. Sin embargo, hay archivos Berruti, otros archivos que hace años que están por allí, pues nadie los conoce. Tienen mucha fama, pero nadie los conoce. Salvo una publicación que salió que no se sabe de dónde, ni qué se cortó, ni qué no se editó, pero nadie los conoce. Yo digo, el Estado que muestre todo. Obviamente lo que afecta a la dignidad de las personas no, pero en esos que se conocieron, los interrogatorios es un porcentaje muy chiquitito de nada. Ahora, no use un porcentaje muy chiquitito para desacreditar todo el resto. ¿Está de acuerdo con toda la verdad? ¿Sí o no? ¿Es bueno para la democracia que exista toda la verdad? ¿Sí o no? Y si usted dice que sí, bienvenida sea la transparencia y que se conozca todo, por doloroso que es el pasado, pues es un pasado trágico, pero es nuestro pasado. ¿Usted presume por qué no se quiere dar a conocer todo? Puedo tener algún tipo de presunción, pero mi responsabilidad no es trabajar sobre presunciones, sino modificar la realidad. Y modificar la realidad significa tomar instrumentos, en este caso legales, y proponerlos para que aparezca luz, aparezca verdad y haya transparencia. Tengo mis presunciones, pero no valen las presunciones. Eso es una cosa de mi resorte. Lo que yo tengo que hacer es transformar lo oscuro en luz, lo que no se accede en transparencia. Y que cada uno... El propio fiscal que trata estos temas reconoció públicamente en un canal colega suyo hace no muchas semanas atrás que la verdad que hubo un cambio muy importante en este gobierno porque se accede a información que antes no se accedía. Y hemos dado información, toda la que se nos ha pedido, y hemos entregado información que aún sin que se nos pidiera consideramos que es importante que se analizara. El nivel de conocimiento que existe a partir de este periodo de gobierno con respecto al pasado reciente es un nivel de conocimiento que no tiene equiparación. ¿Por qué? Usted lo sabe. Entre otras cosas, otorgamos tribunales de honor que se habían pedido en el periodo anterior por familiares y que no se habían entregado. Se habían negado.
Y nosotros llegamos y nos dijeron, a ver, esto está pedido, pero no se entregó, entréguese. ¿Por qué? Tenemos la ley de acceso a la información pública lo ordena, pero si no lo ordenara, nuestras convicciones lo ordenan. Así que esa ha sido la actitud y esperemos que el Frente Amplio vote esto y podamos tener ese instrumento. No va a ser un día para otro, porque esto lleva un proceso de digitalización, etcétera, pero va a estar el instrumento para dar vía a toda la verdad. Para cerrar el tema de Fuerzas Armadas y antes de pasar al hombre político, la mujer en las Fuerzas Armadas sigue avanzando. Sin duda, forma, ¿no? La semana pasada hicimos un reconocimiento a las primeras 3 coroneles que llegaron a esta jerarquía en el Uruguay. 2 de la Fuerza Aérea y 1 en el Ejército Nacional. Y solamente en la Armada no tardé mucho tiempo en tener también un capitán de navío, que es un coronel, un oficial superior. Es el grado máximo de la carrera, porque después que queda generales, la designación de un general es por decisión política institucional. Es decir, ahí la inmensa mayoría de los oficiales terminan su carrera como coroneles. Y quiere decir esto, que seguramente cuando cumplan el tiempo que establece la ley, haya en el Uruguay, no dentro de mucho, 5 años, una mujer general o oficial general en alguna de las fuerzas. Pero no solo eso, también incentivamos la presencia de de las mujeres uruguayos soldados en misiones de paz. Y trabajamos como Naciones Unidas, no fue fácil porque no estaba de acuerdo, después logramos revertirlo, que nos permitieran disminuir los tiempos en que se van del país, por ejemplo, al Congo actualmente o a Golán, porque la mujer en el Uruguay, en la mayoría de los casos, es jefa de hogar y tiene hijos. Entonces, a su tarea profesional laboral está las tareas de su casa y hacerse cargo de los chiquilines, porque los hombres muchas veces... Si te he visto no me acuerdo. Entonces, le pedimos que redujeran, porque muchas veces impedía estar un año sin los chiquilines, sin tener a quien dejárselos. Bajamos a la mitad. Y Naciones Unidas aprobó que para Uruguay, y solo para Uruguay, lo cual es un reconocimiento, se pueda permitir 6 meses de estar en el exterior. La mujer le agrega calidad. Son estas 3 coroneles que llegaron, cumplieron todos los plazos. No se las eligió por ser mujer, sino por ser muy buenas profesionales. No hay cuota en las Fuerzas Armadas. La mujer le agrega a todo el profesionalismo en general calidad a la profesión. ¿Hasta cuándo va a estar en el ministerio? Hasta seguramente política, ¿no? El 2 o 3 de marzo. Y ahí vuelve al Senado. Al Senado. ¿Por qué el 2 o 3 de marzo? Porque seguramente el presidente de la República haga lo que va a ser su última presencia en el Parlamento, en esa rendición de cuentas, y nos parece oportuno estar allí acompañándolos y cerrar allí un ciclo para después dedicarnos al Senado y a una tarea política. Para nosotros está nuestro compromiso militante. Tengo que hablar en primera persona, en mi compromiso militante. Yo soy un militante del Partido Nacional. El resto es pasajero, usted tiene una responsabilidad. Pero yo me siento servidor de mi partido. Ingresé a mi partido a los 16 años. Y creo que esto ha sido, y está siendo, falta 1 año y pico, un gran gobierno. Un gran gobierno del Partido Nacional y de la coalición, pues un gobierno de la coalición. Y voy a trabajar para seguir avanzando y para no retroceder. ¿Cuánto le queda por hacer en el ministerio? ¿Qué es por lo menos que quiere dejar? Los gobiernos y los procesos en el gobierno, por suerte, no en ningún ámbito empiezan y terminan con una persona. Son mucho más importantes las instituciones que quienes estamos a cargo de las instituciones momentáneamente. Obviamente estamos cerrando muchos temas porque los tiempos públicos del Estado son terribles. Terribles. Mire, eso es una cosa que yo aprendí. Una vez se agarraba, yo iba a decir me agarraba los pelos, no queda muy sensato decir en mi caso eso. Decía, pero ¿cómo se puede tardar tanto? Y realmente el Estado tiene una legislación y una burocracia y unas exigencias que algunas son inevitables, otras se pueden evitar, para achicar tiempo. Bueno, estamos terminando muchas cosas y vamos a dejar, por ejemplo, en el tema se lo dije recién, el tema de los barcos, por ejemplo, los buques, van a venir durante este gobierno y del que viene, pero es un tema país. A mí no me interesa que este barco sea recibido por un gobierno de mi partido, otro partido. Lo tiene que recibir el país. El país, es lo que importa. Y lo mismo trabajar en la Fuerza Aérea, estoy hablando de mi cartera, ¿no? O lo que estamos trabajando con el Ejército en materia de vehículos livianos, de blindados, que estamos haciendo una serie de trabajos. Si vienen ahora, si vienen en el próximo gobierno, seguramente lo reciba otro ministro o ministra de la coalición.
Yo espero eso. Y si no fuera así, lo va a recibir el país. Y eso es lo que importa. Vamos a seguir teniendo un país seguro, defendido y progresando. Por eso, y soy coherente, cuando en el 2014 nosotros estamos en la oposición, le decíamos al Frente Amplio, vaya y compre buques para la Armada. Y sabíamos que si los compraban iban a llegar en tiempos de gobierno del Frente Amplio. ¿Y qué nos importaba a nosotros? Lo que necesita es el país. Hasta este fin de semana todavía se especulaba con que usted podría ser un precandidato dentro del Partido Nacional. Había compañeros que señalaban eso. Yo fui siempre muy preciso en decir que nuestro sector político, que es Espacio País, que lo hemos formado hace poco, Espacio 40, el Grupo de los Intendentes, Plan País, antes de fin de año íbamos a tomar una decisión. Y la tomamos y la hicimos pública hace 48 horas. Y es el apoyo a Álvaro Delgado. Álvaro Delgado. Hacemos una última pausa y hablamos sobre el hombre político y cómo va a enfrentar esta nueva campaña electoral. Ya volvemos. Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real. García, pues ya no hablemos de ministro, vamos a hablar del político. ¿Por qué Álvaro Delgado y no Raf o no cualquier otros candidatos? Primero, todos son excelentes compañeros. Milito hace muchos años y soy militante de la unidad del Partido Nacional. Nos parece que estamos en un tiempo de conjugar dos acciones: unidad y seguir avanzando. Continuidad en lo que hemos hecho y seguir avanzando. Y nuestro gobierno, que ha hecho cosas muy positivas, no quiere decir que no hemos estado exentos de errores, ojo, pero creo que los positivos son mucho más que los errores. El país ha avanzado mucho, ha avanzado, como le estábamos hablando recién, en trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo que cuando asumimos el gobierno, en menos desempleo, en mejores políticas sociales, en reforma de educación, en reforma de la seguridad social, en fin, en infraestructura, una revolución de puentes, carreteras, caminos, en todo el país. Ustedes lo ven, lo ve cualquiera, están los ojos. Bueno, tenemos que seguir avanzando y en ese sentido continuidad. Continuidad de todas estas cosas que hemos hecho. Y también agregar, con la misma tónica que hizo Luis en su momento, más obras, mejoras, mejor bienestar para los uruguayos. Entonces, continuidad porque lo hecho es bueno, pero también porque se vota por esperanza, entonces hay que seguir avanzando. Mírelo del otro ángulo. No retroceder. Yo no quiero un país donde, de vuelta, con el mayor respeto, yo provengo también de la militancia gremial, donde mande el PIT-CNT y no los representantes del pueblo. El que quiera dirigir tiene que presentarse a las urnas, a las elecciones. Los sindicatos defienden al trabajador, pero el gobierno ahora se ejerce por los representantes del pueblo. No era como hace los 15 años anteriores que mandaba el PIT-CNT. Que se siga avanzando respeto de los derechos y las garantías de las personas y de la libertad. Usted es más libre, porque tiene mejor educación, porque está protegida su jubilación y su pensión, porque tiene mayor conectividad, porque se puede comunicar mejor, porque tiene más trabajo. Entonces, esa libertad queremos defenderla y que permanezca y que crezca y que se agrande y no retroceder en términos de libertad. Y bueno, y esa continuidad creo que Álvaro la representa muy bien. Y todo el grupo de nuestro sector político, Espacio País, que es un grupo fundacional de la candidatura de Luis Lacalle Pou, Espacio 40, en diciembre del 2012 fue a buscar a Luis. Luis no registraba en las encuestas, no registraba. Había otros compañeros que estaban ahí. Le dijimos, mira, tú perteneces a otro sector, pertenecemos a pilares históricos diferentes del partido, pero nos parece que sos la persona para conducir y liderar el partido. Vino la campaña de 2014, hicimos la del 2014 respaldando a Luis, hicimos la del 2019. Somos el grupo original de su respaldo, uno de los grupos originales. Y bueno, nos pareció que también está bueno mantener la unidad en lo máximo posible. Hay compañeros que toman otro camino y está muy bien, pero a nosotros nos pareció en nuestro razonamiento que estaba bueno mantener lo mayor posible el respaldo a Luis, entre otras cosas porque creemos que es bueno que el gobierno siga, porque en el 2029 seguramente se va a hacer cargo Luis de vuelta de liderar el país. Ahora, usted hablaba de lo positivo del gobierno, pero también le van a tirar el caso Marcet, Penades,
y ahí nada más. Y eso, Yo ¿cómo dije al se pasar, y lleva? le agradezco la pregunta, Guillermo, que no quiere decir que no haya habido cosas negativas, pero las positivas son más. O vamos a entrar a comparar Marchetti Moravito, que se iba de la cárcel caminando y se reunía con otros narcotraficantes. Vamos a entrar en esas comparaciones. Me parece que La este campaña gobierno... va a ir por ahí, me parece, ¿no? Pero me parece que sí. Yo aprendí de algunos dirigentes de partido, algunos que ya no están, que hablaba de que la política tiene que ser una carrera de excelencia. Si uno apela a ser el mejor entre los malos, es muy pobre la política. Nosotros apelamos a ser los mejores. Y que otros que compitan con nosotros aspiren a superarnos. Si yo aspiro a superarlo a usted y no a tirarle el saco para atrás, aspiro a superarlo, gana la gente, porque es una carrera de buenos, de gente excelente, que ofrece buena cosa, ¿no? Entonces, nosotros preferimos esa carrera. Cada cual elige el camino que sigue. Eso no quiere decir debate de ideas. Le doy dos casos concretos. A ver, va a haber un plebiscito seguramente sobre la seguridad social. Está juntando firmas el PIT-CNT y el Frente Amplio, el sector del Frente Amplio. Y dijimos, pero ¿por qué reformamos la seguridad social? Porque un país donde cada vez vivimos más y cada vez nacemos menos, en un momento explota la seguridad social. No hay activos para pagar pasivos. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la cuenta chica, el creer que con demagogia se puede cambiar la opinión de la gente, diciendo, reforma, no vamos a juntar firmas. Ahora, antes de ayer, no, mitad de semana pasada, el economista O'Donnell, que es el principal asesor del intendente de Canelones Orsi, dijo, si a mí se me hubiera consultado, yo hubiera dicho que hay que votar la reforma de la seguridad social. El principal asesor económico. Dice, la verdad, con honestidad, y yo felicito la honestidad de Gabriel. Eso primero. Y le doy otro ejemplo, que también se dio en estas horas. Dijo el intendente Orsi, yo no descarto poner impuestos. Si me toca, no descarto poner impuestos. Digo, mire, qué diferencia, ¿no? Nosotros tuvimos un gobierno que le cayeron las 7 plagas porque fíjese usted que pandemia, crisis hídrica, guerra en Ucrania, etcétera, y cumplimos el compromiso de no poner impuestos. Y usted me está diciendo que si la gente lo dijera va a poner impuestos. No, yo quiero este país que avanza, que crece en infraestructura, que invierte y que no le metió la mano en el bolsillo y que no hace demagogia y protege su jubilación y la jubilación de sus hijos. ¿Usted entiende que la gente, y valga la redundancia, entiende la situación de la reforma de la seguridad social? Porque se están juntando firmas. Te voy a contestar con una frase que yo aprendí de Wilson, de su propia boca. Dice, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes políticos juntos. ¿Usted cree, por ejemplo, esto que lo digo en términos coloquiales, Sí. que 22.000 millones de dólares, que son lo que tienen las AFAP, que es el ahorro de 1,5 millones de uruguayos, hay 1,5 millones de uruguayos que se lo van a dejar robar para el que lo administre quién? La plata de su laburo, de su AFAP, porque tú tenés AFAP como tengo yo, de tu laburo te la va a administrar ¿quién? No, mire, mi trabajo es con esfuerzo, su trabajo, el de la gente, como para que venga una asamblea gremial, me haga así y me robe mi ahorro. Y lo tienen que decir bien claro, el que firma, para que saberlo me parece que tenemos que hacerlo con todo respeto, una tarea pedagógica, el que firma está llevando adelante una propuesta que si fuera así no va a pasar, pero que si se concretara le roba 22.000 millones de dólares de ahorro a los 1,5 millones de trabajadores uruguayos. Esto es defender el trabajo y el ahorro de los uruguayos. Y lo vamos a defender en toda la cancha y con toda convicción. Y no vale esconderse y decir libertad de acción. No, vamos, libres ya sabemos que somos, peleamos por la libertad. Uruguay es un país libre. Dígame qué piensa. Porque los dirigentes políticos no podemos esconder nuestra opinión. Tenemos que darla y nos sometemos a lo que diga la gente. Pero eso de decir no tiene libre, usted no me está diciendo nada que si es libre. Yo soy libre no porque me lo otorgue usted, porque estamos en un país libre y la Constitución garantiza mi libertad y las leyes. Ahora, me gustaría, ya que usted se postula para algo, cuénteme, ¿está de acuerdo con que se queden con la plata de los ahorros de los trabajadores? ¿Sí o no? No me hable de libertad, háblame de lo que usted haría. Va a ser un tema fundamental en la campaña. Sin duda. ¿No? Sin lugar a dudas, un tema de... Sin duda, y está bien que así sea. Por eso está bien opinar y decir, porque la gente le da su confianza. Así que usted no se puede esconder. Y nosotros vamos a recorrer el país diciendo claramente lo que vamos a hacer. Y así lo recorrió Luis en el 2014 y en el 2019, y así obtuvimos la mayoría, y nosotros vamos a defender nuestras convicciones. Lo dijimos en campaña electoral y por lo tanto lo vamos a defender. Ministro, hay muchos temas todavía para tratar, se nos ha ido el tiempo,
pero por supuesto que el año que viene vamos a estar conversando ya en medio de la campaña sobre todos estos temas, más allá de lo que fue lo que hablamos hoy de defensa nacional. Quiero obsequiarle este libro de Carlos Muse, que es algo realizado por el Cruz San Brugillo del Uruguay. No está mal este título para los temas políticos que hablamos recién. Acá dice el caos y el orden. Bueno, yo creo que la opción que viene es entre el caos y el orden. Buen eslogan, ¿no? Lo puede usar. Viene con la... ¿Qué sigues? El tembladeral, o el orden y el país que avanza. Al ministro Javier García, compartiendo, esto de leer sin lentes es complicado, el gusto por el arte en perspectiva en BTV, con la firma de Carlos. Muchísimas gracias. Por favor. Ministro, muchas gracias. Feliz Navidad. Y para la audiencia y muy lindo año para todos. Que las discrepancias no nos hagan olvidar que tenemos un hermoso país. Esperemos que así sea. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.